Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra. Gracias, muchas gracias, Juan Antonio. Antes que nada, muy buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, por estar hoy aquí con el IDIC, con el Colegio de México, con la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en estas jornadas, que esta ya es la segunda, en la que en la primera presentamos toda una serie de reflexiones sobre un proyecto nacional para México. En esta ocasión, todo el día vamos a estar trabajando sobre el cuestionamiento de las inquietudes y propuestas al tema internacional y seguiremos a lo largo de los próximos meses con el tema social, con el tema político y terminaremos con el tema económico. En este gran proyecto que estas tres instituciones, en este caso el IDIC, proponen, intentan meterse en este año histórico de la vida del país, en este recambio político, como decía Julio, tratando de alguna manera entrar al futuro, ¿no? El futuro se cierra por la política normalmente y solamente abre sus ventanas, a veces sus puertas, en el momento en que hay el recambio político y que se da la inseguridad del poder. Creemos en ello entonces que este tipo de reflexiones, su presencia aquí y la participación de los colegas que han aceptado tanto escribir como participar en estas mesas, pues tiene especial significado en la parte de la diplomacia académica, de la política académica, que desde luego no renuncia y no debe renunciar a incidir en la propuesta. Se dice a veces que la propuesta está ahí, falta la acción política. Pareciera entonces también que el mundo de hoy nos dice que no. El mundo de hoy nos llevaría a una pregunta inicial en este breve cuestionamiento, no sin antes, desde luego, agradecer la presencia de don Julio Millán, gran internacionalista y gente preocupada por este país, las últimas décadas, no le gusta que diga yo años, de Tere, que es una gran internacionalista también, en búsqueda también de las nuevas respuestas, y desde luego de nuestro moderador, el licenciado Rebulen, que también amablemente nos da esta organización el día de hoy. Yo empezaba con una primera pregunta, y la primera pregunta es: ¿hay un desorden global? ¿Tendríamos que aceptarlo los que estamos aquí? Y yo creo que la respuesta es muy fácil, ¿sí? Y creo que no se necesita tampoco ser especialista para decir: vivimos, habitamos históricamente en este mundo en un gran desorden global. Este desorden global es evidente, lo sentimos, lo leemos, lo leemos, lo respiramos, lo intuimos. Lo que es muy difícil es estructurarlo. Y no para nosotros, ¿no? Que para nosotros la academia sí sería una responsabilidad, pero para la parte política. Si analizamos hoy algunas de las hojas de ruta, por ejemplo, de nuestros vecinos del norte, lo único que veríamos es anarquía, improvisación, ¿sí? Inmediatez y falta de rumbo. Si levantáramos la mirada y viéramos también las hojas de ruta de lo que es hoy Francia, lo que es Alemania, lo que es Italia, lo que ha sido España, veríamos también una gran inquietud que ha sido muy documentada desde finales del siglo pasado por los pensadores occidentales. Tenemos a Jude, tenemos a Lipovetsky, tenemos a Bauman, que nos hablan no solo de una inquietud, nos hablan de miedo. ¿No? Nos hablan de miedo y nos dicen que hay un mundo líquido en el cual el hombre actual, el hombre moderno, el hombre triunfador de la tecnología, hoy siente miedo por el futuro. Y creo que a veces no exageran de percibir y dar esas palabras que a lo mejor son incorrectas en este léxico hoy de la modernidad, en la que no se da la oportunidad de reflexionar el momento que vive. Por parte de Estados Unidos vemos también que Sachs, Rifkin y también podemos Zakaria nos hablan ya, y muchos más, de esta forma de inestabilidad, inquietud, enfado, enojo de las clases medias, de las sociedades occidentales con el momento que viven, tanto con el presente y también, mayor aún, de gran profundidad, sobre su futuro. Y también la dificultad de los actores políticos para entender cómo reestructurar sus políticas públicas y cómo ordenarlas y cómo relanzarlas en proyectos hacia adelante. Hoy vemos que ese
ha sido y es un gran problema. México no es ausente y desde luego vivimos nuestro propio laberinto. ¿Por qué es tan difícil hoy identificarnos el momento que vivimos, de oír diferentes teorías? No es difícil para cada uno de los que estamos aquí escuchar, dependiendo que oigamos, que el problema principal del mundo es este, el problema del mundo es aquel, porque no estamos frente a un solo fenómeno de cambio. Creo, y es una posición que manejamos, que vivimos varios vectores que están incidiendo toda esta gran transformación geopolítica que no nos permiten ver con claridad, porque hay mucha neblina en el cambio, mucho polvo que está levantando esta transformación, que no nos permite ver con claridad, como decía Monsiváis, lo que entendíamos y lo nuevo que están haciendo. En ese sentido, yo me atrevo a insinuar dos líneas de análisis. La primera, como lo ven ustedes en el cuadro ahí, yo veo dos megatendencias que son las que nos dan el marco de referencia de todo este cambio geopolítico estructural. Y abajo de ellas veo una serie de tendencias o vectores que cruzan todos los días la vida de nosotros como personas, como familias, como sociedades, como naciones y como mundo global. Las dos primeras de ellas, ¿sí?, es lo que genera y da sentido a este gran movimiento telúrico de choque de capas geopolíticas en la que un hegemón del siglo XX está declinando y está generando un espacio que está siendo tomado por un hegemón asiático. En este sentido, vemos una inevitabilidad de China respecto de la gran potencia de Estados Unidos. Pero segundo, también vemos que no solo esto es así, sino que también junto con China hoy ya 17 por lo menos naciones del sudeste asiático marchan junto con ella en un esquema económico intrarregional de cadena de valor que está tomando posición de la economía y del crecimiento mundial. Frente a ello aparece un occidente pálido, otra vez dudoso, otra vez débil, otra vez con miedo, que no acaba de ponerse de acuerdo qué es lo que le sucede, cuáles son la enfermedad que realmente tiene y mucho menos las grandes soluciones. Hoy Macron, que es una cápsula de oxígeno a esta sensación de lo europeo, no acaba todavía de ponerse de acuerdo con Alemania, porque apenas Merkel acaba de ser ratificada en una alianza que está costando cerca de 5 meses para poder platicar qué es lo que tienen y cómo pueden relanzar a la Unión Europea. Estados Unidos, como lo vemos, todos los días se hunde cada vez más en ese pantano de la incertidumbre en el que el populismo político alimentado por una inestabilidad, por una enfermedad, lo que está generando es que el decaimiento y la declinación de esta gran matriz de la geopolítica del poder se debilite más en términos de Estados Unidos y fortalezca más a lo chino y a lo asiático. Pero si esto ya en sí mismo estamos frente al cambio de hegemones que este mundo global vivió hace 100 años en la escena entre Gran Bretaña y Estados Unidos, cuando dos países occidentales también batallaron en la escena internacional por la hegemonía del siglo XX, hoy lo que vemos de diferente es que no es un país occidental, ¿sí? O sea, hoy el que le debate el poder a Estados Unidos no es Alemania y no es Francia, porque tuvieron la incapacidad de no ser hoy los sustitutos de esa hegemonía del siglo XXI, y es un país asiático el que se pone enfrente de Estados Unidos y le dice: yo hoy, y lo vimos el pasado 11 de marzo y lo hemos visto la relatoría de todo el fortalecimiento de China, el último escenario apenas 11 de marzo, en una perpetuación del poder político de China, que es la pieza final que le faltaba a esa máquina hegemónica del siglo XXI para enfrentar y posicionar de aquí al 2050, como así lo tienen previsto y además publicado, el poder de Asia encabezado por China respecto a Estados Unidos y Occidente. Pero abajo de esto vivimos también escenas que no habíamos vivido antes. Hoy se dice que el mundo siempre ha vivido problemas y siempre ha sido capaz de resolverlos, y yo no tengo duda de ello, pero comparar escenarios pasados con escenarios del siglo XXI inéditos nos puede conducir a graves errores. El primero de ellos es el fin de la era industrial. Este vector cruza todos los días a todos los países en una
tendencia en la que estudios serios nos dicen que para el 2040, 2050, la era industrial, como la conocimos, como gran empleadora y detentadora del éxito económico de los países, no lo será más. Junto con ello nos aparece la sustitución tecnológica, también una línea que no es nueva y que ha estado señalada en diferentes momentos, incluso el último por Keynes, pero hoy lo que vemos es que estudios también muy serios nos dicen que en el 2030 tendremos 2.000 millones de desempleados por estas razones. Sustitución tecnológica y por el fin de la era industrial. ¿Y qué va a hacer el mundo frente a una posibilidad de tener 2.000 millones de desempleados por esta razón? Incluso, si quieren, no le creemos a Millennium Project, que es el que hace este análisis empírico muy serio, y le ponemos a 1.000 millones. La verdad es que es un reto enorme y el problema del mundo en las próximas décadas no va a ser el agua, va a ser cómo dar un empleo y un empleo bien remunerado a las poblaciones que siguen creciendo, porque también este es otro gran vector en el que tenemos que el crecimiento poblacional no declinará o no se podrá administrar por esta sociedad global hasta el 2050, en el que llegaremos a 10.000 millones de seres humanos que estarán demandando las mismas cantidades de energía y de satisfactores que hoy ya la globalización y las redes tecnológicas hacen de que esta incomodidad social, este enojo social, esta insatisfacción social que antes no podemos compararla ni siquiera con hace 100 o 200 años, no digamos 500, hoy toda gente que tiene un internet, un celular, se siente con los derechos, y creo que con cierta justicia, de tener lo que tienen los de enfrente. Y en esta perspectiva, ¿cómo vamos bien o cómo vamos mal? Y ese es otro de los grandes problemas de los vectores que nos cruzan y nos enfrentan a este desorden de lo global. ¿Quién puede decir que va el mundo, el gran ganador hoy del siglo XXI, el gran triunfador? ¿Ese 1% que tiene el 50% del PIB mundial? ¿O ese 10% que tiene el 90% del PIB mundial? La visión del mundo debe ser muy diferente de ese 1 y 10% respecto del 90%, ¿sí?, que apenas y se dividen y se reparten el 10% que resta y que sobra. No son iguales los retos del siglo XXI a los retos del siglo XX ni a los retos de los siglos anteriores. Tenemos también el tema ecológico que cruza totalmente y todos los días a nuestros países y en los cuales el también gran reto de los 3 grados. Esos 3 grados que si no logramos controlarlos nos llevarían al antropoceno, a la extinción del ser humano. Y esto no es un tema de académicos o de científicos, es un tema serio que también lo vemos en los periódicos, en el clima de nuestras ciudades, en el clima de nuestros países. Son temas que afectan la estabilidad de las comunidades que hoy, enfrentadas a esos retos que no entienden, pero que sí los sienten o los ven o los leen, nos genera una gran inestabilidad y sí, un gran desorden global. ¿Cómo no? Vivimos un enorme desorden global porque la política hoy no sabe dónde está parada y la política tampoco sabe a dónde debe dirigir a una sociedad global que está confundida, que está espantada y como algunos casos vemos de Brexits o Cataluñas, lo que vemos es que la gente en ese espanto decide irse hacia el pasado para resolver sus problemas de futuro. Dentro de esto dejamos atrás también algo muy importante. Dejamos atrás este lazo de racionalidad que teníamos y que sí, llegamos a tener un orden global. Un orden global dentro de este intento del ser humano por siempre tener cierto tipo de razonabilidad en sus relaciones internacionales, más aún desde luego a partir de la revolución industrial y en nuestro último intento de Bretton Woods, bajo el espanto de la guerra de los 100 millones de muertos, el mundo tuvo un acto de lucidez y aceptó que para tener mayor integración internacional y mayor comercio internacional tenía que tener también un compromiso con la política social. El comercio exterior, que creció en sus mejores momentos, esos 30, 40 años de posguerra, tuvo crecimientos del 8% y lo tuvo pagando, desde luego, a empleos formales y pagándole todas las prestaciones sociales. ¿Qué pasó? O sea, una de las primeras explicaciones, no es una la que pueda explicar nuestro desorden de hoy, pero una de las más importantes es que Occidente se traiciona a sí mismo.
Occidente se traiciona a sí mismo y en esta apertura china de 78, en esta oferta de 900 millones de obreros al mundo, Occidente se equivoca. Y Occidente toma la precarización asiática y traslada su maquila a Europa, como un inicio de precarización y una vuelta a lo que generó los conflictos bélicos del siglo XX. Toda esta explotación que leemos y vemos en las películas y que nos narran los literatos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la trasladaron a Asia a partir de los 70s y de los 80s. Por un plato de arroz o por 30 centavos la hora y por contaminar los ríos y por acabar con la ecología de las ciudades asiáticas, a Europa, a Occidente, a Estados Unidos, no les importó a las grandes transnacionales pasar allá a sus locaciones de manufactura. Como vemos, se generó un gran traslado de recursos económicos, pero también tecnológicos a lo que era Asia del Este y principalmente, y en Asia del Este se pensó que se podía construir la gran maquiladora. Gran error, gran ignorancia de no entender que Asia del Este está, ahí se encuentran 3 o 4 de las grandes civilizaciones milenarias que le han dado sustento al ser humano en esta historia de la humanidad. Y que como grandes civilizaciones humanas no se iban a conformar a ser las maquiladoras de Occidente y el día que Occidente quisiera hoy retiro mis fábricas y entonces te vuelves a quedar como estabas en los 70s. Se equivocaron y precarizaron y en ese gran equívoco lo que generaron fue un modelo asiático de desarrollo, hoy ya con patentes registradas, con características propias, que una vez que tomó la maquila, de ahí escaló a fábrica y hoy es un laboratorio, ¿sí? Y además con esas características particulares en la que hicieron del dumping toda una estrategia de desarrollo. Dumping social, dumping monetario, dumping financiero, dumping ecológico, todos los dumpings habidos y por haber se hicieron y se siguen haciendo en Asia del Este. Y Occidente fue mudo, fue cómplice, callado de esta situación, lo sigue siendo al día de hoy, no le importó, no le importa, como ha sido juzgador terrible con América Latina para que esto no suceda, y dejó que toda la tecnología tuviera un traspaso, un takeover y un desarrollo. Hoy lo que tenemos entonces es una China que enfrenta a Estados Unidos no como la gran maquiladora del mundo. Si así fuera no habría peligro ni hablaríamos de la inevitabilidad asiática. Hoy lo que vemos es que el Estado interventor asiático, bajo un esquema de desarrollo con gran impronta de dumping, pero ya también con una gran calidad en términos de lo que produce y de lo que inventa y de lo que innova, se ha generado ya como el gran actor del siglo XXI. Lo que tenemos son las consecuencias. Y las consecuencias de este tipo de situaciones, lo que vemos es que Occidente parece que está destinado a regresar a los niveles que tenía hace 500 años. Suena fuerte, ¿sí? Parecería que no es cierto, pero si ustedes ven ahí las cifras, también de estudios muy serios, lo que vemos es que lo que vivimos, que decimos que no, Estados Unidos sí, Estados Unidos no, Europa sí, Europa no, toda esa nostalgia y resistencia a la aceptación de la realidad, lo que vemos es que en 2020 o 2030, si ustedes me lo quieren poner así, lo que veremos es que el PIB económico que logró Occidente de llevarlo hasta el 80% en el siglo XX respecto a Asia, entendiendo por Asia, India y China principalmente, hoy regresará a esos niveles. Y como Huntington lo señaló desde los 90, el breve espacio de éxito occidental habrá concluido, ¿sí? Y tendría entonces que revisarse todo este panorama. Esto es lo que está en juego y esta es la gran megatendencia que hoy nos tiene a todos preocupados y que nos tiene en un enfrentamiento de ideas, de conceptos y de resultados muy, muy peligrosos. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva de este desorden global? No se va a resolver el lunes. Lo que vemos en esa gráfica es que los vectores que hoy están afectando o afectaron ya al orden global bretoniano no le darán descanso y no acabarán hasta que se reordene nuevamente. Esto es un movimiento histórico, geopolítico, que se resolverá los primeros de ellos, las megatendencias a 2050, y los otros vectores tendrán que irse dando salida a lo largo de todo el siglo.
Sin embargo, por lo tanto, tendremos que acostumbrarnos al movimiento y a la incertidumbre y tendremos que operar dentro del cambio y la incertidumbre. No podemos esperar a que el mundo se calme porque no se calmará. No podremos sentarnos a diseñar y a trazar nuestras líneas en el momento en que haya nuevamente la razonabilidad, porque esta no llegará pronto. Como vemos ahí, todas las tendencias que hoy determinaron y sostuvieron el orden occidental del siglo XX están cuestionadas. La producción industrial, los recursos naturales, la ecología, la demografía, todos ellos tendrán un punto de inflexión a mitad de siglo y a mitad de siglo tendrán una caída. Dentro de ellos, de manera especial, toda la parte de la era carbónica, en la cual, desde luego, el petróleo se presenta con una dimensión, un horizonte de 40 o 50 años, y que si esto no es así, la parte de sobrevivencia ecológica y las energías alternativas también vendrán a acabar con la era carbónica. Entonces tenemos fines de eras industriales, fines de eras carbónicas, fin de la hegemonía occidental, toda una serie de líneas que no será fácil ver cómo acaban asentándose porque nadie sabe el resultado de ello, ni siquiera los actores principales. ¿Cómo en algún momento reaccionará Occidente y Estados Unidos respecto a esto? No lo sabemos, hoy no han reaccionado, lo que sabemos es que al día de hoy no han reaccionado, reaccionarán mañana, reaccionarán el año que entra, no lo sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que Occidente tiene un plan, tiene objetivos, tiene un camino crítico, tiene un cronograma y dice perfectamente cómo va a llegar al 2050. Ese es el posicionamiento, o sea, lo que sí están haciendo las hegemonías respecto a lo que sigue. Y respecto a lo que vemos, lo que sí están haciendo respecto a lo que sigue, vemos que Estados Unidos canceló junto con Europa el tratado con el que estaban trabajando, que hubiera sido un punto estratégico de defensa contra Asia. Pues ni Europa lo quiere, porque todavía no acaba de solucionar el complejo de posguerra contra Estados Unidos, ni Estados Unidos lo quiere, porque tampoco quieren ya asociarse de manera complementaria con Europa. El TPP fue diseñado por Estados Unidos, en beneficio de Estados Unidos, lo cancela Trump de una manera verdaderamente torpe, y el Telecan, que en una mayor parte y de las utilidades y de las rentabilidades es norteamericano, Estados Unidos y Trump, que no entienden que es de ellos, lo torpedean, lo insultan y lo agreden todos los días. Entonces, como vemos, la ruta internacional de la solución del desorden global viniendo de Estados Unidos o de Occidente es muy pobre. Del lado de enfrente lo que tenemos es que tenemos ya un ordenamiento que empezó BRIC, luego tenemos el 16+1, el grupo de Shanghai, luego tenemos el lanzamiento del cual ya nos hablaba Tere, que es el gran esquema OBOR. OBOR, que es la alianza de China con 70 países de toda Asia, de Asia del Este, de Asia Central y de Asia Menor, y de los países de Europa del Este, está generando una nueva asociación con una visión de siglo XXI en la que involucra ciencia, tecnología, infraestructura, educación, ecología y comercio. No en estos tratados de libre comercio del siglo XX, que lo único que tocan y desarrollan es el comercio bajo una visión todavía muy limitada, en la cual en el siglo XXI no tienen cabida como instrumentos estratégicos para el desarrollo de los países, mucho menos de las regiones. Entonces, lo que tenemos ahí es a una China muy fortalecida con un proyecto muy claro de futuro y de poder, y lo que tenemos enfrente es a Estados Unidos sin tener brújula y sin tener un proyecto importante. No, la gráfica que sigue, ya termino con las que siguen. Tengo dos gráficas más. No, la anterior. La anterior. La última batalla. La última batalla que vamos a ver y nos tocará vivirla seguramente es la batalla por los servicios. La batalla de la manufactura ya se resolvió. La batalla de la manufactura la ganó China, ¿sí? Y eso fue en el 2010, cuando China supera ya a Estados Unidos como fabricante mundial de manufactura. Hoy China ya tiene casi el 30% de ese porcentaje y Estados Unidos va declinando hacia el 10%. Hoy la batalla donde se está atrincherando Occidente y Estados Unidos, que es la de los servicios de alta tecnología, como vemos ahí, la verdad es que ya China tiene un 30% del camino avanzado y lo que podríamos pronosticar es
que si no hacen algo diferente a lo que han venido haciendo los últimos 20, 30 años, no cabe duda de que China, como lo tiene planeado en el plan Made China 2025 y los 2 escenarios que acaban de aprobar el 11 de marzo, tendrá entonces la batalla final, será ganada por China. ¿Qué hace México y cómo le toca a México esta circunstancia? Y con eso terminaría yo. México se encuentra frente a esta coyuntura, que no es menor. O sea, no es un tema de si va a fortalecer su alianza con Estados Unidos o ahora se va a hacer amigo de China. El tema es que México está enfrente de un histórico movimiento geopolítico que compromete a todos los países. Y lo que tiene enfrente, para empezar, son modelos económicos. Tenemos un modelo económico asiático de desarrollo que nos da muchas lecciones y que también tenemos enfrente un modelo capitalista neoliberal declinante o debilitado. México habita, como todos sabemos bien, y es uno de los mejores alumnos de este modelo neoliberal debilitado, en el cual México es uno de sus mejores alumnos. Este es el primer reto que tenemos desde el punto de vista internacional. ¿Cómo reacomodamos, relanzamos o repensamos nuestro modelo económico? El segundo es el modelo político. El modelo político, como también lo señalamos, el 11 de marzo se generó y se declaró sin tapujos toda la línea y la ideología, el pensamiento, la filosofía de un modelo político que es totalmente diferente al modelo occidental. No es la sesión para decir cuál es mejor o cuál es peor. Eso le tocará a los politólogos o a los filósofos decirlo. Lo que podemos decir es que es totalmente diferente. Y uno es muy eficiente, como es el modelo político asiático, y hoy la crisis democrática nos dice que no es eficiente el modelo occidental. ¿Tenemos que abandonar la democracia? Yo creo que definitivamente que no. ¿Tenemos que repensar la democracia? Claro que sí. O sea, una democracia ineficiente como la que tiene Estados Unidos para empezar, o nuestros países, o nuestro país, que ha hecho de la democracia una burla y un recinto de corrupción, tiene que repensarse y rehacerse. Entonces, esos son los retos que el nuevo desorden global, de entrada y de manera inmediata, le dan a México, y le dan grandes oportunidades, porque al final del día esto es una gran oportunidad. México tendría que repensar su futuro en aras a estos fenómenos, estas influencias internacionales globales que hoy lo aquejan, pero que también lo invitan a repensarse, y tendría que, y con esto terminaríamos, repensar su relación con Estados Unidos para empezar. Tendría que acabar con esta autoesclavitud que nosotros nos inferimos solos, ¿sí? En la cual al firmar el Telecán creímos que nos convertíamos en esclavos de política internacional de Estados Unidos. No hay foro en el que no votemos como ellos, no hay foro en el que no hagamos lo que hacen ellos, y no somos recompensados porque no somos socios. Hemos sido proveedores de petróleo, hemos sido maquiladores, pero no hemos sido socios porque nunca nos han dado trato de socios, ni tampoco nos han dado trato de amigos. ¿Nos vamos a pelear con ellos? No, claro que no. No podemos pelearnos con nuestro principal cliente, nuestro mejor vecino y nuestro mayor interés, pero tenemos que ser más inteligentes, y esta oportunidad nos permite el poder repensar la política internacional que hoy ha estado hipotecada con la relación con Estados Unidos. Repensar también la oportunidad con China, y China está pensando también en la oportunidad de crear un OBOR con América Latina, y creo que México podría ser la punta de lanza de ese lanzamiento, no un tratado de libre comercio con China, sería un grave error. Serían otras líneas más, y simplemente yo diría que una nueva era nos cubre, vivimos los retos de una transformación histórica de la sociedad global. Más de lo mismo no es útil. Una política exterior empobrecida y anclada al rumbo de una hegemonía declinante no sirve de mucho a la estabilidad y desarrollo del país. Cambian los paradigmas económicos, políticos, tecnológicos, nuevas regiones y economías en ascenso empiezan a ocupar nuevos lugares. El desarrollo futuro del país pasa y depende del desarrollo global. Una política exterior dinámica, atenta a los cambios del mundo, se presenta entonces como ineludible. Muchas gracias.